What's your favorite color? I have two favorite colors, green and gold. I don't think gold is a color. Is it not? Soy Paulísima de Spring English y hoy vamos a aprender todo sobre los colores en inglés. Are you ready? Here we go. The colors. Color is spelled C-O-L-O-U-R in countries other than the US. Vamos a aprendernos los colores en forma de frases y diálogos. Number 1. Red. Red. This apple is red. Number 2. Green. Green. This other apple is green. Atención, no pronuncien la R tan fuerte como la pronunciamos en español y tampoco digan green, porque hay que extender un poquito más el sonido de la I. Green. Number 3. Gray. Gray. This word is also spelled G-R-E-Y. De acuerdo con el diccionario, gray con A es más común en el inglés americano, mientras que gray con E es más común en el inglés británico. Where did you get that gray dress? Oh, I got it at the thrift shop near my place. Fun fact, en inglés a las canas se les dice gray hair, como cabello gris. Paulísima, do you color your hair? No. Why? Because all your sisters have great hair, but you don't. I guess it's because I don't stress much. Fíjense aquí la pregunta do you color your hair para preguntar si se pinta el pelo. Lo que pasa es que la frase color también se utiliza como un verbo, pero no lo piensen tanto, es mejor aprenderse la frase así completa como un chunk de inglés. Do you color your hair? Chunks son frases o combinaciones de palabras que los nativos de un idioma, en este caso el inglés, utilizan todo el tiempo. Nos ayudan un montón a aprender más rápido, ya que al usar chunks no tenemos que traducir en la mente ni inventar nuestra propia forma de decir algo. Puedes bajar una lista con chunks de inglés súper útiles en el link que está en la descripción. Let's continue. Number 4. Orange. Orange. This is an orange towel. Number 5. Yellow. Yellow. Is this a lemon? Actually, it's an orange, a yellow orange. Number 6. Blue. Blue. I love this blue shopping bag. Do you? Actually, I don't like blue. 7 and 8. Violet and purple. Violet, purple. That violet jacket looks great on you. Thank you. But it's not violet, it's purple. La verdad es que yo acabo de aprender la diferencia. This is violet, this is purple. Violet is closer to blue, and purple is closer to red. Number 9. Pink. Pink. I love this shade of pink. Like the singer. And like the panther. Number 10. Beige. Beige. This cardigan is beige. En español, por lo menos en México, al beige también le decimos beige. So you won't have much trouble with this one. Number 11. Brown. Brown. What color are your eyes, Paulísima? My eyes are brown. Careful here. En español usamos la palabra café para referirnos tanto al color como a la bebida. Así que no vayan a cometer el error de querer decirle al color café coffee. Number 12. Black. Black. What's your favorite color to wear? The one I'm wearing right now. Black.
Number 13, white. White. White is the color of this wall. Number 14, gold or golden. Gold. Golden. Leí por ahí que el color dorado no es realmente un color, pero la verdad es que yo sí lo considero un color y muchas personas también. It's one of my favorites. What's your favorite color? I love this golden placemat. Oh, me too. I just love gold things. Number 15, silver. Silver. These Christmas ornaments are silver. Are they made of silver? No, they're just silver colored. Now, this is made of silver. Use color in phrases. Hay tres formas de usar color en una frase. Let's use this object to make 3 phrases. My cup is white. Aquí no hay mucho problema porque es justo como en español. La parte que sigue se complica ligeramente. This white cup is mine. Aquí observemos que se pone primero el color y luego el objeto. White cup. Es como si en español dijéramos blanca taza. White is the color of this cup. Esta construcción no es tan común de usar, pero sí existe. Tonalidades. Así como en español hablamos de colores claros u oscuros, en inglés también se hace. This is a light blue top. This is a dark blue top. Para un color que llama mucho la atención, podemos decir que es bright. This toy flower is bright orange. Si no estás tan seguro del color de algo, por ejemplo, quieres decir que algo es medio gris, puedes utilizar la terminación ish. Se la vas a agregar al final del color. This cushion is grayish. Ahora que ya te sabes los colores, vamos con otro tema básico del inglés, los números.